Así que, en primer lugar, doy la palabra a Esteban González Pons, del Partido Popular Europeo. Esteban, Buenos días, buenos Beatriz. días. Bien, gracias por esta iniciativa y ojalá que sea el principio de muchas otras, porque creo que la Unión Europea está en un momento muy delicado y pienso que los federalistas europeos tenemos que empezar a dar la cara. Ser federalista europeo es una condición política que hasta ahora se lleva casi en secreto. En España, porque nadie sabe lo que es un federalista europeo, y fuera de España, aunque parezca mentira, porque en el entorno de la Unión Europea está mal visto ser un federalista europeo. Creo que la situación ha llegado a un momento tan delicado que los federalistas europeos tenemos que empezar a identificarnos y a enseñarnos unos a otros. La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia cuán deficiente es la construcción actual de la Unión Europea. La Unión Europea no ha estado a la altura y es importante decirlo porque solo así sabremos corregir los errores. Simplemente no hemos hecho lo suficiente. ¿Qué ha fallado? Lo voy a resumir en tres fallos. Ha fallado la Comisión, que no ha sabido adelantarse a los acontecimientos y no ha sabido liderar una respuesta europea. Ha fallado el Consejo, que no ha sido capaz de convencer a los Estados de que actuaran de forma coordinada. Y han fallado los Estados miembros, que se cerraron en sí mismos y empezaron a actuar de manera unilateral, desaprovechando las posibilidades de haber actuado a escala continental. ¿A qué se deben estos fallos? ¿Cómo es posible que hayamos reaccionado tan mal? Concentraré mi respuesta en tres razones. La primera es de carácter legal. La Unión es lo que es, un mecanismo supranacional que responde a unos tratados y unas competencias, y no puede moverse de ahí. La Unión apenas tiene competencias en materia de salud. Le pedimos los ciudadanos a la Unión Europea que haga más de lo que puede, pero los Estados le piden que no haga muchas veces ni siquiera lo que debe. La segunda razón es de carácter político. Los gobiernos nacionales están hoy más preocupados por aparecer en casa como que reaccionan rápido, que reaccionan antes que los demás, no comparten información y no coordinan sus decisiones. Tenemos líderes europeos, pero desgraciadamente creo que en este momento no tenemos ningún líder europeísta. Y la tercera es una cuestión de liderazgo y tiene que ver con el modo como se han elegido los presidentes de las tres grandes instituciones europeas. No ha sido una elección realmente vinculada con los electores, ni con la voluntad de los millones y millones de ciudadanos que participaron en las elecciones europeas. Han salido de reuniones secretas del Consejo y, por lo tanto, tanto el presidente del Parlamento como la de la Comisión como el del Consejo saben que deben su cargo al acuerdo entre los Estados miembros producido en el Consejo y, por lo tanto, rinden cuentas al Consejo, es decir, a los Estados miembros, que, en mi opinión, están en un proceso de deconstrucción imparable de la Unión Europea. Si dejamos que los Estados miembros actúen en la línea en la que lo están haciendo, dentro de algunos años la Unión Europea estará completamente deconstruida. Déjenme que diga en esta intervención introductoria y con el ánimo de polemizar que, en mi opinión, los gobiernos nacionales europeos han renunciado al europeísmo. Estamos en la crisis descoordinados y vamos a salir descoordinados. Todavía hoy, mientras estamos hablando, dentro de la Unión hay países que están totalmente confinados, con todas sus fronteras cerradas, como Hungría o Lituania. Países con fronteras terrestres cerradas, pero aéreas abiertas, como Austria, España o Portugal. Y países selectivos con sus fronteras, que depende de la nacionalidad del viajero que le dejen entrar o no, como Alemania. ¿Hasta qué punto ha llegado la torpeza de los gobiernos que, después de haber cerrado las fronteras, se dieron cuenta de que no solo cerraban el paso a las personas, sino también a los bienes, incluidas las medicinas y los alimentos? Al nacionalismo geográfico e ideológico que ya se estaba imponiendo en Europa, ahora se le ha sumado el nacionalismo económico. Varios países están haciendo campañas contra el mercado único y a favor del consumo local. Esta crisis está liberando los impulsos más nacionalistas
y decía: los demonios de Europa están dormidos, pero cualquier día pueden volverse a despertar. Bien, todos los países de Europa en esta pandemia se han olvidado de que son pequeños, y durante esta pandemia el fantasma de los demonios de Europa, el viejo nacionalismo, ha vuelto a emerger, ahora ya incluso como nacionalismo económico. En mi opinión, este es un momento de ahora o nunca para la Unión Europea. Si ahora no somos capaces de volver a impulsar la Unión Europea será deconstruida. Celebramos el 75 aniversario de una guerra mundial que desgraciadamente el 90% de la población ha olvidado. Que este Día de Europa, más que como celebración, sirva como para recordatorio de que la Unión Europea debe ser irreversible y que no tenemos el Premio Nobel de Economía, ni lo tendremos jamás, que tenemos el Premio Nobel de la Paz, que no somos europeos por la economía, que somos europeos por la paz. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Esteban, por tu intervención, que la verdad es que como secretaria de la sección de Comunidad Valenciana y en nombre de BIGEF y de WEF, nos alegra muchísimo saber que te declaras federalista convencido. También, bueno, muchas gracias por hacer esta intervención y hablar sobre que falta liderazgo europeo y líderes europeístas. La verdad es que en eso podemos estar de acuerdo contigo y sobre todo pues los intereses de los gobiernos nacionales, de los que hablamos también en nuestra declaración, y pedimos pues efectivamente que dejen de lado los intereses nacionales y partidistas para pensar en Europa y pensar en europeo. Así que muchísimas gracias. Con esto doy paso a Domènec Ruiz de Besa, eurodiputado del Grupo Socialista, de los Socialistas y Demócratas. Hola, ¿me oís? Sí, bueno, adelante, te oímos. Muchas gracias lo primero por la invitación a la Unión de los Federalistas Europeos y a la Juventud Europea Federalista, en particular a su sección de la Comunidad Valenciana, que ha estado comisionada para organizar este acto con mucha eficacia. Me alegra estar con colegas del Parlamento Europeo de las principales familias políticas en un día como hoy, el 70 aniversario de la Declaración de Schuman, y con amigos como Esteban González Pons, como Ernest Urtasun, como Maite Pagazaurtundúa, que además son además de amigos, son compañeros federalistas, cada uno en su familia política. Y esto es algo que me gustaría poner de relieve desde el principio, porque no es lo común en otros Estados miembros que esta visión de una Europa política fuerte, sin complejos, esté extendida en distintas familias políticas y que nos una en ese sentido, en esa batalla en el Parlamento Europeo, en la que hay una cooperación política, yo quiero decir, excelente, entre el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo Liberal o de Renew y el Grupo Verde. Y que también es bastante positiva, al menos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el grupo de la Izquierda Unitaria, que tiene una visión más compleja respecto de la unión política, en el sentido de que dentro de su familia política hay distintas visiones al respecto. Y esto creo que es importante, como decía, ponerlo de relieve en un día como hoy. También me gustaría decir a este respecto que es muy tópico hablar en un día como hoy de la Declaración de Schuman. La Declaración de Schuman conviene leerla, pero sobre todo es tópico citar una frase de la Declaración de Schuman fuera de contexto. Parece que cuando alguien quiere decir algo sobre la Declaración de Schuman, lo más socorrido es decir lo de que Europa no se haría de una sola vez, ni como una obra de conjunto, sino mediante la creación de solidaridades de hecho. Es verdad que eso está en la declaración, pero citar solo eso me resulta un poco tramposo, particularmente
en una circunstancia como la que nos encontramos de crisis y, por tanto, de oportunidad de transformación y de dar un gran paso adelante en la integración, con un llamado que, fuera de contexto, como digo, parece más bien que está hablando de un gradualismo que no es el que requiere el momento. Y lo que sí que hay que recordar, más que eso, de la declaración de Schuman, se podrían decir muchas cosas. Se podría decir, por ejemplo, el principio de la propia declaración, que se dice y que viene mucho más al pelo, debo decir, en la circunstancia actual que la de la creación gradual de solidaridades de hecho, que es el principio de la declaración que dice se dice la paz mundial será preservada si hay esfuerzos creadores a la altura de los peligros que la amenazan. Y efectivamente, la paz mundial está amenazada con una geopolítica cada vez más complicada y nuestro futuro como europeos, por el cambio climático y la pandemia, está amenazado. Y, por tanto, lo que necesitamos en esta fase no es la vieja concepción de los pequeños pasos, sino la ambición que debe estar a la altura de las circunstancias y de los retos a los que nos enfrentamos. También dice la declaración, no se hizo Europa y hubo la guerra. Eso tampoco hay que olvidarlo. Ningún logro está garantizado para siempre. Ningún logro es irreversible, ni siquiera la paz. Y en tercer lugar, lo que no hay que olvidar de ninguna manera, que está contenido en la declaración de Schuman y que es la conclusión lógica de la frase más utilizada a la que me refería al principio, es que la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero era la primera etapa de una federación europea. Por tanto, el objetivo de la federación o de la Unión Política Plena estaba en el origen desde el principio, aunque a alguno a lo mejor se le ha olvidado. Los británicos euroescépticos antes de irse siempre decían, oigan, a nosotros nos habían invitado a un mercado común, no a una unión política. Bueno, se conoce que no se leyeron ni la declaración de Schuman ni se leyeron el Tratado de Roma bien. Pero todavía hay algunos dentro de la Unión que siguen diciendo eso. Bueno, tengamos entonces claro que eso era el objetivo desde el principio y a eso tenemos que seguir tendiendo. Pero si hablo de la federación, no lo digo porque solamente porque estuviera en la declaración de Schuman, pero como digo, me parece muy importante decirlo en un día como hoy, sino porque ahora vemos que es todavía más claramente una necesidad. Si vemos lo que ha sucedido en estos 10 años, que podemos llamar los años de la década de Lisboa, el Tratado de Lisboa entra en vigor en diciembre del año 2009, prácticamente son 10 años, porque entra en funcionamiento a todos los efectos a principios del 2010, y creo que todos estaremos de acuerdo que el mundo ha cambiado radicalmente en estos 10 años. Es prácticamente irreconocible. La geopolítica, me he referido a ella rápidamente al principio, la invasión rusa de Ucrania, la aparición de China como un actor geopolítico y no solo comercial, la propia salida del Reino Unido de la Unión Europea, la elección de Trump en los Estados Unidos, las primaveras árabes y los flujos de refugiados, la aceleración del cambio climático en esta década, claramente, la digitalización y, por último, esta lista de desafíos, algunos no resueltos, todavía en marcha, la mayoría de ellos, de hecho, la pandemia del coronavirus, ¿no? Que nos recuerda de alguna manera la fragilidad del ser humano y nos plantea que hay algunas cosas esenciales como la salud pública que deben estar en el centro de nuestra acción política en los estados y también en Europa. Y al mismo tiempo hemos tenido también, por supuesto, en el mismo mayo del 2010, hace exactamente 10 años, estallaba la crisis del euro. Una crisis del euro que no está todavía resuelta, al menos en su dimensión institucional, que sigue siendo una unión monetaria incompleta, y una crisis que se resolvió con unas políticas de ajuste fiscal a ultranza,
en buena medida determinadas por Merkel y Sarkozy desde las instituciones europeas, que han generado serias consecuencias sociales, aumento de las desigualdades, que todavía siguen sin resolverse y que son un reto para todos nosotros. Por tanto, tenemos una gran agenda que requiere, por supuesto, la puesta en marcha de la transición ecológica, del Green Deal para frenar el cambio climático, que requiere reforzar la dimensión social del proyecto europeo. Tenemos que hacer vinculante el pilar europeo de los derechos sociales, necesitamos un sistema europeo de salarios mínimos, necesitamos constitucionalizar el pilar social tiene que estar en el tratado, tiene que tener la misma importancia que el mercado interior, por decir. Necesitamos también desarrollar la unión sanitaria, que podemos empezar a desarrollarla con la base que nos ofrece el artículo 168, párrafo 5, pero que debiéramos ir más allá y en el contexto de un pilar europeo de derechos sociales desarrollar esa unión sanitaria también en el tratado. Y al mismo tiempo que ampliamos el catálogo de nuestras políticas en el tratado, lo cual es necesario con un mundo tan cambiante y con nuevos retos que no estaban previstos al tiempo de Lisboa, tenemos también que mejorar nuestra toma de decisiones en la Unión Europea. Es una toma de decisiones a menudo lenta y poco ágil, derivada de mecanismos intergubernamentales, de requisitos de unanimidad. Tenemos también que reforzar la dimensión democrática, dándole al Parlamento un papel más fuerte en general, para que pueda codecidir en plena igualdad con el Consejo, es decir, colegislar también en materia impositiva, en fijación de nuevos recursos propios, en ampliar el catálogo de recursos propios. Claramente la necesidad de lanzar un plan europeo de recuperación para paliar las consecuencias económicas de la pandemia nos plantea asuntos como la emisión de deuda europea, que debe ser algo normalizado, que debe estar también recogido en el tratado como una posibilidad reconocida, digamos, de pleno derecho y que no haya que torturar ningún artículo del tratado para poder movilizar de manera rápida y en volúmenes suficientes y con un espíritu de solidaridad, es decir, transferencias y no créditos, los recursos necesarios para hacer frente a choques económicos exógenos como al que nos enfrentamos. Y necesitamos también que no haya unanimidad en el Consejo en materias tan importantes como estas y que, como vemos, retrasan las decisiones o las bloquean sin digamos, ad calendas grecas. Por tanto, ampliación de las competencias comunitarias, mejora de nuestras tomas de decisiones para ganar en eficiencia y en carácter democrático. Y eso, sin duda, requiere cambiar los tratados y aprobar un tratado constitucional de carácter federal. Es evidente que en el Tratado de Lisboa hay recursos todavía que podemos explotar, sin duda, pero no va a ser suficiente. Hay que ir más allá del horizonte de Lisboa. Y Lisboa ya ha dado de sí lo que tenía que dar. Son 10 años en los que el mundo y Europa han cambiado radicalmente. Tenemos también que revisar el viejo paradigma monetarista de Maastricht. No se entiende que el Banco de Inglaterra pueda financiar sin ningún problema a su gobierno para hacer frente a gastos extraordinarios, no digo a gastos ordinarios. Lo mismo la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que nuestro Banco Central no lo puede hacer porque se lo prohíbe el tratado y encima se vea sometido al acoso del Tribunal Constitucional alemán con una sentencia totalmente falta de respeto con el orden jurídico comunitario, como hemos visto. En definitiva, es una gran agenda. Yo creo que hay que empezar ya. Hay que abrir una nueva fase constitucional. Pensad, amigos y amigas, que la última vez que se lanza oficialmente un debate sobre el futuro de Europa fue en el año 2000, hace 2 décadas. Si el mundo ha cambiado en una sola década, imaginad lo que ha cambiado en 2. Fue precisamente la cumbre de Niza del año 2000, tras una dificilísima y no solo dificilísima, sino cargante negociación del Tratado de Niza, que convenció a los líderes que no podían seguir modificando los tratados en cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de un fin de semana, y lanzaron el proceso del debate sobre el futuro de Europa.
que se concreta con una declaración muy importante, que es la declaración de Laeken del año 2000, impulsada por otro amigo nuestro, de Maite, de Esteban y de mí mismo, que es Guy Verhofstadt. Domènec, solamente recordarte que estás fuera de tiempo. Bueno, termino ya. Vale. Estaba diciendo que hace mucho que hicimos el último debate, con la declaración de Laeken del año 2000. Y por tanto ahora es el momento, con la conferencia sobre el futuro de Europa, de iniciar la segunda fase de carácter constitucional que debe llevar a la ampliación de las políticas a las que me refería antes en nuestro tratado y a la plena federalización de nuestra toma de decisiones. Y así poder, como estaba diciendo hoy también esta mañana el alto representante Josep Borrell en su diálogo con la ministra, para ser fuertes en el mundo tenemos que unirnos más en Europa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Domènec. Te has pasado un poco de tiempo, pero bueno, te lo tendré en cuenta luego las interpelaciones. Es que no se ha dicho cuánto tiempo tenía cuando se me ha dado la palabra. 6 minutos tenéis todos 6 minutos, pero bueno, no pasa nada, luego me encargo. Vale. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu visión tan completa y ambiciosa para el futuro de Europa. No lo he dicho antes, Domènec también forma parte de la organización, con lo cual conoce muy bien, de hecho, muy bien la organización. Y entonces sabe también muy bien que la organización es transpartidista y por eso también compartir su alegría de que 5 eurodiputados de diferentes partidos políticos estén presentes hoy. Solamente recordar 2 cosas. El chat está abierto para el público, para quien quiera preguntar algo por el chat. Y también se está grabando. Me lo ha recordado Doina que lo diga, que toda la charla de hoy se está grabando y será pública. Con esto doy paso a Maite Pagazartundúa de Renew Europe. Maite, no sé si tiene algún problema. A ver, ¿ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Bien. ¿Me podéis ver? No, ver no, pero te podemos escuchar. Bueno, pues ya está. Si me podéis escuchar es suficiente. He tenido problemas técnicos, se me ha recalentado incluso el teléfono, he tenido que reiniciar. No he podido escuchar a Esteban, pero bueno, he podido escuchar las intervenciones del principio y a Enrique Barón. Por tanto, y una parte de lo que ha dicho mi compañero de Besa. Lo demás me lo puedo imaginar. Vamos a ver. Bueno, Esteban nos hablaba de que hace falta líderes europeístas, más líderes europeístas y de que los gobiernos nacionales tienen que pensar más en los intereses de Europa. Eso nos ha dicho Esteban. Sí. Como los compañeros queridos que me han antecedido son compañeros de asuntos constitucionales, así que creo que nos conocemos mucho y creo que tenemos muchísimos elementos en común. Y efectivamente sí creemos en los partidos políticos europeos, en los líderes europeístas, en repensar las reglas de juego y en hacer frente al veneno que está debilitando la Unión Europea desde hace ya algunos años. Yo diría que muy especialmente desde el año 2014, desde el año 2015, porque no hemos sabido encarar algunos de los desafíos que pedían políticas europeas. El ejemplo más claro y que arrastramos es la crisis de asilo y migración. No hemos sabido generar una política de migración y asilo común, de migración legal, y esto ha ido horadando lo que somos como europeos, porque ha hecho que los países puedan tener tendencias egoístas y cada vez tengan menos vergüenza en poder cerrar fronteras de cualquier manera o en decir que no hacen frente a responsabilidades comunes. Los que estamos aquí, creo que todos los que vamos a participar y las personas que nos están escuchando, muy posiblemente somos muy europeístas y muchos de nosotros federalistas europeos. Pero a mí me gustaría explicar que el ser o no ser, el salir adelante como europeos, se va a definir en esto precisamente, en si somos capaces de repensar las reglas de juego, de repensar las reglas de unanimidad, de repensar las reglas de competencia, qué es más eficaz en cada nivel, en el nivel federal, en el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel local, para responder mejor a los grandes problemas de época. Porque el mundo se ha transformado extraordinariamente.
Y Ursula von der Leyen hace muy poquito, aunque sea antes de la pandemia, hace muy poquito nos dijo que la comisión tenía que ser una comisión geopolítica, no solo política, que tendríamos que dar la batalla por la supremacía tecnológica y que las crisis serían cada vez más complejas. Bueno, acertó de pleno. Las crisis son más complejas. Estamos en este momento intentando salir adelante bajo la pandemia, reinventando las maneras de realizar nuestro trabajo. Todos nosotros, vosotros, ese trabajo tan bonito que definías como activismo, nosotros nuestro trabajo parlamentario, que lo hacemos de forma mixta, presencial y telemática, superando los problemas tecnológicos como los que estamos teniendo para este debate de hoy. Y efectivamente tenemos que pensar en términos geopolíticos, porque si no lo hacemos, la desinformación y las tendencias del populismo y del nacionalpopulismo y de las identidades pueden terminar destrozando nuestra única oportunidad, que es la Unión Europea. Nuestra única oportunidad para que todo lo mejor que hemos conseguido en el siglo XX lo podamos transportar al siglo XXI en términos de prosperidad, en términos de paz, en términos de democracia y sistemas democráticos, en términos de libertades. Porque ante la transformación tecnológica que estamos viviendo, hay una amenaza a los sistemas democráticos clarísima. Todo lo peor que tuvo la Guerra Fría desde el punto de vista de la mentira, de la desinformación y de la manipulación, ahora se aplica de forma masiva a través de redes sociales. No es solo la desinformación que viene desde fuera para debilitar lo que es la Unión Europea. A través de la debilidad de cualquiera de nuestros países, es que hay tendencias endógenas de la identidad, del fanatismo, del dogmatismo excluyente, que va en contra del corazón de lo que somos, que es la libertad de conciencia y el pluralismo ideológico, la necesidad de hacer consensos, el que no haya una sola forma de ser europeo, español, vasco o lo que sea la buena y todas las demás sean de traidores o deban eliminarse. Nos enfrentamos a enormes retos que requieren efectivamente esa conferencia sobre el futuro de Europa, que requieren que entendamos en términos geoestratégicos qué es la paz en el mundo actual, qué es la democracia en el mundo actual y cómo vamos a hacer frente a esa digitalización, a esa inteligencia artificial para que no se convierta en algo que va en contra de lo humano, en contra de lo que debe de estar como centro de la política, que es la dignidad de los seres humanos. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar entre ideologías distintas, determinando qué tenemos que proteger y cómo podemos protegerlo y con qué reglas de juego para que la burocracia no nos coma la respuesta a crisis que son cada vez de respuesta necesaria más inmediata. No sé cómo voy de tiempo y no sé si me habéis podido escuchar. Alejandra, tu micrófono. Sí, muchas gracias, pero sí, creo que tenía un pequeño problema técnico, pero estoy aquí. La intervención de ¿has terminado, Maite, con tu intervención? Sí. Vale, me ha ido el sonido un momento y no lo tenía claro. Bueno, muchísimas gracias porque tu intervención ha sido justa. O sea, muchísimas gracias por limitarte a los 6 minutos y también pues tocar el tema de las amenazas a la democracia actual, que como vicepresidenta de la Comisión del IBE, pues imagino que trabajarás día a día en esto. Y desde JEF nos interesa particularmente, pues sobre todo la situación en Polonia y Hungría, y como federalistas estamos especialmente preocupados, así que espero que luego pueda haber preguntas y nos puedas dar un poco más de tu visión, nos puedas explicar un poco más sobre estos temas. Doy un paso a Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Hola, ¿me escucháis? No, yo no te oigo. No sé si es un problema mío. ¿No me escucháis? Ahora sí. Vale, estupendo. Me voy a acercar un poco al micro. ¿Me escucháis mejor ahora, no? Sí, ahora perfecto. Gracias. Estupendo. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a esta charla y a esta conferencia. Agradecer sobre todo a JEF, que es una organización con la cual yo tuve mucho trato cuando hace ya algunos años participaba en el Foro Europeo de la Juventud, que es una organización europea de organizaciones juveniles de la cual sois miembros.
y siempre habéis hecho en toda Europa, porque sois una organización presente en muchos países, una grandísima labor a favor de la Unión Europea y del federalismo europeo, que yo también quiero reivindicar como hoy, en un día como hoy, ¿no? En un momento en el cual creo que estamos todos un poco, bueno, no diría desanimados, pero sí un poco perplejos por la falta de respuesta europea a la crisis, ¿no? Estamos en uno de esos momentos de verdad en la cual la Unión Europea debería poder mostrarse como una organización eficaz y capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, y estamos un poco lejos de ellos, ¿no? No quiero ponerme catastrofista tampoco. Yo creo que aquellos que dicen que estamos ante una posible implosión de la Unión Europea, yo creo que eso no va a ocurrir. En primer lugar, porque no hay nada más difícil que desmantelar una organización internacional. Pensad que la Sociedad de Naciones, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, siguió funcionando, incluso cuando sus miembros estaban abiertamente en guerra, ¿no? Por lo tanto, una organización internacional no desaparece, pero el riesgo sí existe de que se vuelva irrelevante. Las organizaciones internacionales, si no son eficaces, se vuelven irrelevantes. De todas maneras, en una situación como la que estamos hoy, me gusta volver también hoy hablamos mucho de Schuman porque es el aniversario de su declaración. A mí me gusta volver a Spinelli siempre, que es mi referente y uno de los padres de la construcción europea, viejo luchador antifascista, que fue parlamentario europeo durante muchos años. Y él siempre decía que en el viaje de la construcción europea uno tiene la sensación de perder siempre, ¿no? Cada vez que intentamos dar un paso adelante nos quedamos cortos, no vamos todo lo suficientemente lejos que deberíamos, y por lo tanto el europeísta siempre tiene la sensación de la derrota permanente, ¿no? Decía él, pero a pesar de todo las cosas avanzan, ¿no? Yo quiero pensar que a pesar de que estamos en una situación muy, muy difícil, con un riesgo que yo comparto de que la Unión empiece o camine hacia un camino de la irrelevancia, que sería lo peor, pero quiero pensar que podremos dar esa batalla entre todos para que no sea así, ¿no? Hay una cosa que creo que es lo más preocupante de todos estos días, más allá de la falta de respuesta con la crisis sanitaria, más allá de que hemos tardado muchísimo en compartir material sanitario, en atender a pacientes y trasladarlos de un país a otro, que ahora se está haciendo, pero hemos sido extremadamente lentos. Me preocupa el debate sobre la respuesta económica, ¿no? Esa sensación que creo que se instala en algunos países más afectados como el nuestro, de que hay gobiernos nacionales, no hablo de las instituciones europeas, pero sí que hay gobiernos nacionales que no nos consideran parte de la comunidad, ¿no? Que el hecho de que tengamos una situación de emergencia económica y sanitaria es una cosa que es nuestro problema fundamentalmente y que por lo tanto no tenemos que andar ni hacia instrumentos de deuda compartida ni hacia mecanismos de solidaridad mayores, ¿no? Esa sensación de que se rompe el vínculo de formar parte de una misma comunidad política, a mí me parece que es lo más preocupante. Y por lo tanto creo que en el corto plazo, donde nos jugamos más el futuro de la Unión, es en dar una respuesta potente en materia económica ahora, porque es el impacto más grave que tenemos. Desde ese punto de vista, la Comisión Europea tiene en estos momentos una prueba de fuego. Yo creo que se juega en estos próximos días la Comisión Europea su futuro como equipo, ¿no? Porque sabéis que tiene que presentar un plan de recuperación que le mandató el Consejo Europeo, y yo creo que en lo que presente se va a notar si esta comisión tiene ganas de ser ambiciosa, tiene ganas de ser política, o si tiene ganas de ser lo que a veces parece, lamentablemente en los últimos años, que es una mera secretaría del Consejo, que yo creo que eso es la peor de las evoluciones que podría tomar la institución. Creo que le falta liderazgo político a la Comisión Europea. Es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos. No todas las instituciones de la Unión Europea, las federales, las comunitarizadas, funcionan mal. Eso no es así. Yo creo que, por ejemplo, que el Banco Central Europeo funciona bien. Creo, y particularmente con las discusiones que estamos teniendo con la sentencia del Constitucional alemán, el Banco ha reaccionado bien. El Tribunal de Luxemburgo creo que funciona bien. El Parlamento creo que funciona razonablemente bien, pero tenemos un problema, creo, con una falta de liderazgo galopante por parte de la Comisión Europea, que es la que tiene que liderar políticamente la respuesta desde una óptica comunitaria. Y creo que ahí tenemos un problema serio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos jugamos en el corto que hay una respuesta europea compartida en materia económica. Yo creo que esa es la pelea fundamental. Y después, más en el largo plazo, y con esto iré terminando para no alargarme,
Creo que hoy que hablamos de la declaración de Schuman, que nos viene a todos la memoria, desde luego la guerra, y además acabamos de celebrar también el fin de la Segunda Guerra Mundial, el gran elemento de legitimación del proyecto europeo ha sido durante todos estos años la paz. Y lo sigue siendo desde un punto de vista. Evidentemente, Europa tiene una larga historia de confrontaciones bélicas y la paz sigue siendo un gran elemento de legitimación del proyecto europeo. Pero tenemos que ser conscientes que ya no es suficiente la paz como elemento de legitimación del proyecto europeo. Las nuevas generaciones yo creo que no lo consideran así. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ser capaces, y eso yo creo es la idea central que quería trasladar hoy, de relegitimar y relanzar el proyecto europeo a partir de bases que vayan más allá simplemente del mantenimiento de la paz. Y yo creo que ahí hay algunos elementos claves que tenemos que trabajar. El primero es el elemento del cambio climático. No va a haber respuesta al cambio, a la amenaza del cambio climático si no es una respuesta europea. Ahí puede encontrar Europa una base nueva de legitimación. Creo que era una idea inicial de la Comisión en este mandato, pero me preocupa ahora que con la crisis eso se quiera apartar. Ese es un primer reto que tenemos. Yo creo que también la cuestión social tiene que ser otro de los elementos de legitimación. No hemos reparado las crisis y las heridas profundas que la crisis anterior dejó en nuestras sociedades. Tenemos los niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de precariedad más altos. La generación joven actual, ¿no? Y no tan joven conoce unos niveles de exclusión social y de precariedad que no conoció la anterior. Hemos ido a peor. Y por lo tanto yo creo que ese debe ser otro grandísimo elemento de legitimación del proyecto europeo. Y el tercero, y con eso termino, la cuestión de los derechos y las libertades, la defensa de una democracia plena. Y ahí una vez más encuentro a faltar una voz más potente políticamente de la Comisión Europea combatiendo la regresión que está habiendo en algunos de los países, como en Hungría, como en Polonia, donde se ataca los derechos de las mujeres, donde se restringe la libertad de prensa de las ONGs, y parece que eso se hace, no diré con el beneplácito, pero sí con una reacción insuficiente por parte de las instituciones europeas. Y creo que una defensa contundente de las libertades públicas creo que tiene que ser otro elemento importante de relegitimación del proyecto europeo. Nada más, muchas gracias por haber organizado la conferencia. Muchas gracias, Ernest. Me has recordado que es verdad que algunos de vosotros firmasteis una especie de manifiesto que desde el nivel europeo, desde JEF Europe, redactamos de cara a las elecciones europeas. Así que muchas gracias a Domènec, Maite y Ernest que firmasteis ese manifiesto. Esteban, ahora que sé que eres un federalista convencido, llamaré más a tu puerta. Gracias por tu optimismo en tu presentación. Y sobre todo también por recordar a Spinelli, porque, no sé si todo el que nos está viendo lo sabe, pero nuestro texto base es el manifiesto de Ventotene, de Altiero Spinelli y Ernesto Rossi, que, eran dos antifascistas que estaban encarcelados en la isla de Ventotene, en Italia, y fue allí donde redactaron este manifiesto, así que muchísimas gracias por recordarlo en tu intervención. Y gracias también por las ideas sobre el debate económico, que seguramente cuando demos paso a las interpelaciones entre los eurodiputados, pues podréis hablar más a fondo sobre este tema. Con esto doy paso a Idoia Villanueva, eurodiputada por Unidas Podemos y forma parte del grupo Izquierda Unitaria Europea, perdón. ¿Me oís? Bueno, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias a JEF y a WEF por organizar y darnos la oportunidad de estar hoy aquí, ¿no? Que creo que es muy importante, vivimos un momento esencial y creo que es muy importante tener espacios en los que aterrizar los valores que hoy estamos hablando aquí de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que la pandemia actual que hemos vivido nos han dejado ya algunas lecciones aprendidas que seguro podremos aumentar a lo largo del tiempo, pero hay algunas lecciones que creo que tenemos que sacar y que tenemos que aplicar también a Europa, ¿no? Algunas de ellas son que hemos visto que ante un reto global como es la pandemia, pues que solos no podemos, ¿no? Y que dependemos los unos de los otros. Hemos visto también cómo es necesario unos servicios públicos fuertes, con recursos para poder hacerle frente y que han sido aquellos que han sido más privatizados y han sufrido recortes los que peor respuesta han podido dar. Hemos visto también cuáles son los sectores esenciales para la vida, que cuando ha habido que parar
la economía, los sectores esenciales, pues han sido aquellos que han tenido que dar la cara para que podamos comer, todo lo que tiene que ver con el sector primario, pero también todos los sectores de cuidados, por supuesto el sanitario, pero también todos aquellos de cuidados, de transporte, muchos de ellos los más precarizados. Y esto se junta con un proyecto de la Unión Europea que venía ya tocado, porque la crisis de 2008, en la que se aplicaron políticas de austeridad a los países, hizo que creciese mucho los niveles de desigualdad dentro de la Unión Europea e hizo también que creciesen los nacionalismos excluyentes, fuerzas de ultraderecha, el Brexit, son consecuencias de que muchas veces las ciudadanas y ciudadanos europeos no se han sentido representados o protegidos dentro del proyecto europeo. Por eso nosotras consideramos que es muy importante ahora trabajar en propuestas conjuntas, ¿no? Y que apliquemos estas lecciones, que la salida actual a la crisis económica y social que vamos a tener en los diferentes Estados miembros tiene que hacerse mediante una salida común, fortaleciendo el estado de bienestar, fortaleciendo servicios esenciales, fortaleciendo también una política de reindustrialización que hemos visto que nos ha faltado también en estos momentos. Y, por supuesto, teniendo siempre una política común exterior en un momento en el que el mundo está en cambiante y donde, si Europa quiere ser un actor fundamental, es importante que haya unidad y tener muy claras esos objetivos en la unidad. Por un lado, por detallar algunos aspectos, creo que es importante la respuesta económica que dé ahora la Unión. Hemos visto ahora anunciado cómo a través del MED el Eurogrupo anunciaba que va a poner en disposición 240.000 millones para préstamos. Siguen siendo préstamos. Nosotras creemos que ha sido importante inyectar liquidez, pero que ahora es muy importante la respuesta para la reconstrucción y esa respuesta a la reconstrucción tiene que ser de una manera común. No puede ser que sea un aumento del endeudamiento de cada uno de los países, ya no solo por solidaridad, sino porque dependemos los unos de los otros y si aún los países que están en peor situación para hacer frente a las nuevas crisis caen, caerá el espacio europeo. Por eso creemos que es tan importante esta salida común. Pero también no nos olvidemos que algunos ponentes también han comentado la importancia de medidas de transformación más a medio plazo, pero que son necesarias, ¿no? Como puede ser la suspensión definitiva del Pacto de Estabilidad, que ahora está suspendido, pero crea mucha incertidumbre sobre cuánto tiempo. La reforma del Banco Central Europeo, que también se ha comentado aquí, para que pueda actuar como un verdadero banco central y prestamista a los Estados. Acabar con los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, que eviten el dumping fiscal que tanto daño nos hace. No puede ser que estemos abogando por un proyecto conjunto y existan estos paraísos fiscales dentro de la Unión. La necesidad de democratizar más el proyecto europeo, que el Parlamento Europeo participe y tenga mayor proceso en la decisión. Es muy importante esta participación ligada a la ciudadanía y por eso la conferencia sobre el futuro de Europa ahora va a ser tan importante y especialmente la gente joven que sois el presente y el futuro de la Unión Europea. Es muy importante que formen parte de esta conferencia sobre el futuro de Europa. Reforzar el pilar social, fundamental. Decíamos que es una de las lecciones aprendidas que la Unión ya había sacado. Incluso vimos a Juncker pedir perdón a Grecia por el momento en el que se aplicaron políticas de austeridad y cómo el pilar social es un consenso, pero no ha llegado a financiarse. Creemos que tiene que hacerse una realidad de ese pilar social, apostar por una renta básica europea. Ahora mismo tenemos más de 113 millones de personas en riesgo de pobreza dentro de la Unión y sectores muy precarizados como pueden ser los jóvenes. Decía, reindustrialización y reconstrucción verde, fundamental. Hemos visto, por un lado, en esta crisis cómo nos ha faltado un poder de fabricación y hemos tenido que comprar equipos y suministros en mercados internacionales porque no contábamos con los medios suficientes para producirlos y hemos vivido pues, situaciones de especulación, de retención de materiales sanitarios. Creemos que es algo que nos tiene que hacer pensar en esa necesidad de reindustrialización, pero también no solo para poder abordar esto, sino para reconstruir el propio tejido
productivo dentro de la Unión Europea, ¿no? Apostar decididamente por una energía sostenible, por el sector primario, agricultores, ganaderos, como decía, que son esenciales en nuestra vida y tan importantes en nuestro país, y una transición ecológica justa. Y por último, y acabo, como decía, creo que es muy importante la política exterior y de la Unión Europea. En un momento tan convulso, creo que el proyecto europeo tiene que ser un referente de la defensa de derechos, de libertades, de los derechos humanos y que tiene que ser un actor fundamental en la paz global, en la justicia global y en el trabajo del multilateralismo. Por esto creo que hay pasos que se pueden dar ya hoy que tienen que ver con levantar las sanciones a países afectados para que puedan atender a las crisis humanitarias, cancelación de deuda que está ahora mismo trabajándose encima de la mesa, treguas, como estaban pidiendo las Naciones Unidas, de desescalar los conflictos. Y creo que es fundamental que Europa se alce como un actor internacional que apueste por la paz, que apueste por unos procesos de mediación en un momento tan convulso. Lo dicho, importante la salida de la crisis económica, ahondar en las reformas a medio plazo, apostar por un pilar social realmente con hechos y con medidas, la transición ecológica y la reindustrialización y una política exterior basada en la paz, justicia global y el multilateralismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Idoia, porque la verdad es que muchas de las cosas que has dicho, no sé si todo, pero muchas de las cosas que dices tú, lo decimos también nosotros en nuestra declaración. El primer punto de nuestra declaración es justamente el de reforzar el pilar de los derechos sociales. También es muy interesante lo que dices sobre el alto al fuego y que, bueno, que Europa efectivamente tenga una única voz en temas de política exterior. No lo decimos claramente en nuestra declaración, aunque sí que hacemos una mención a que se respeten los derechos fundamentales, pero sí que lo mencionamos en nuestra resolución de hace un mes a nivel europeo. Así que muchas gracias también por estas ideas que creo que son de relevancia extrema. Con esto hemos acabado las intervenciones de los eurodiputados y vamos a dar paso a las intervenciones, a las interpelaciones. Entonces, daré el turno de palabra primero a Esteban. Vamos a ver si en un minuto podéis un poco más profundizar sobre los temas que habéis tocado, sobre otros temas que han tocado otros eurodiputados, si os apetece, pues eso, profundizar en los temas de otros o quizás en algo que no hayáis podido decir en esos 6 minutos. Como digo, vamos a intentar que sean 1 minuto para hacerlo más dinámico y vamos a ver si en 15 minutos se puede acabar esta parte para dar a continuación paso a las preguntas del público. No hay ninguna pregunta todavía en el chat, así que os animo a escribir por el chat. Y si no, de todas formas, siempre es posible pedir la palabra en ese momento y os damos la posibilidad de hablar y de preguntar directamente a los eurodiputados. Esteban. ¿Soy yo? Sí, ¿nos oyes? ¿Me oyes? Sí, os oigo. Perfecto. Bueno, pues yo no tengo nada que interpelar en términos generales. Comparto lo que han dicho el resto de eurodiputados. España es un país donde afortunadamente la inmensa mayoría de los políticos seguimos siendo europeístas y seguimos viendo la Unión Europea como una solución. Y ojalá esas pocas discrepancias que tenemos cuando hablamos de Europa las tuviéramos también cuando hablamos de España. Parece que a los españoles nos resulta más fácil ponernos de acuerdo cuando se trata de política europea que cuando se trata de política nacional. Me parece conjunto de eurodiputados que hoy están aquí presentes, representando cada uno una fuerza política diferente, son un ejemplo para la política española, porque todos y cada uno de los que han tomado la palabra, y los conozco personalmente, defienden en el Parlamento Europeo desde su particular punto de vista antes los intereses de España que sus intereses partidistas. Quiero decir que, tal como indicaba Ernest, en próximas semanas se van a tomar importantes decisiones económicas
que demuestran hasta qué punto la Unión Europea está falta de construcción, porque una Unión Europea medianamente completa jamás debería haber dejado la reconstrucción económica o la solución de los daños causados por el coronavirus a la voluntad, la generosidad, la capacidad para llegar a acuerdo entre los Estados miembros. Falta una autoridad supranacional que permita no solo la existencia de un interés general económico, sino también de políticas sociales comunes y de reacciones comunes frente a los problemas. Creo que la Unión Europea políticamente está en un momento muy delicado, que la solución económica que se vaya a tomar es determinante, pero que las discrepancias que hay en torno a esa decisión política muestran hasta qué punto no nos entendemos los europeos unos a otros, estamos lejos los unos de los otros, el nacionalismo ha vuelto a aparecer, con él el proteccionismo, dentro de nada el fantasma de la autarquía y otra vez el populismo. La democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el Estado social son valores europeos que jamás podemos dar por defendidos. Vamos a tener que defender siempre. Yo tengo pocas discrepancias con mis compañeros y las que tengo en estas condiciones se me hace verdaderamente difícil discutirlas. Así que vive Europa y vamos a seguir trabajando todos juntos por los intereses de España en Bruselas. Muchas gracias, Esteban. Pues me uno a ese Vive Europa y con esto doy paso a Domene, que como vamos bien de tiempo, pues le permito también hablar. Pues muchas gracias. Yo voy a decir que, en primer lugar, valoro positivamente que efectivamente hay una gran coincidencia de las 5 fuerzas políticas aquí representadas respecto de nuestra visión sobre Europa y lo que creemos que hay que hacer. Y eso nos da mucha fuerza también como país, como Estado miembro, hay que decirlo. El europeísmo social y político tan extendido de la sociedad española es un gran activo de nuestra política exterior en Europa. Y en segundo lugar, sí, a lo mejor separarme de algunos comentarios que a lo mejor son un poco alarmistas, ¿no? Yo creo que tendemos, efectivamente, hay que prestar mucha atención a la propuesta que va a hacer la Comisión. Tengo que decir que el Parlamento Europeo ya ha jugado o desempeñado un papel muy importante con su resolución del 17 de abril, que cambió el clima totalmente y que reforzó a las posiciones más ambiciosas en el Consejo. La semana que viene vamos a aprobar otra resolución que yo creo que va a reforzar también la posición de un plan de recuperación ambicioso, que incluya una gran parte en transferencias, que esté financiado con deuda comunitaria. Esto también hay que ponerlo en valor. Y perdonadme que me alargue aquí un poquito. Hace 10 años, cuando tuvimos la crisis del euro, se habló de austeridad, lo cual no es el caso ahora. Se construyó el MEDE, una especie de Fondo Monetario Europeo fuera de los tratados comunitarios y gobernado por los Estados miembros sin participación del Parlamento Europeo. Y ahora estamos hablando de un plan europeo de recuperación financiado por deuda comunitaria y para ser gastado a través del presupuesto comunitario. O sea que ya estamos en un escenario totalmente diferente y también, como se ha dicho, incluso por Idoia, en un escenario de suspensión de los límites de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El trabajo no está terminado, pero yo no caería en el alarmismo. Yo creo que hay una tendencia y que no debiéramos practicar los europeístas, si me lo permitís, compañeros, de cada vez que hay una gran crisis decir que es una crisis existencial para el futuro de Europa o que Europa está en peligro de muerte. O sea, lo hemos oído con el euro, con las migraciones, con el cambio climático, ahora con la pandemia. Evidentemente, son retos muy difíciles, pero Europa ha demostrado a lo largo de su historia que es capaz de gestionarlos, mejor o peor, con mayor o menor rapidez, pero que es capaz de gestionarlos. En el bien entendido de que se gestionaría mucho mejor si hubiera la reforma constitucional a la que me refería antes y por la que tenemos que empezar a trabajar ya. Y una última palabra. Yo, desde luego, como eurodiputado y como activista europeo, jamás me he sentido en derrota permanente. Al contrario.
Muy bien, Domènec, pues muchísimas gracias. Voy por el tiempo, ¿sabes? Maite, ¿te apetece decir algunas palabras? Sí, ¿me oís? Sí, te oímos. No te vemos, pero te oímos. Vale, bien, pues ya está, suficiente. Vamos a ver, a mí no voy a entrar un poco en confrontación con nadie, porque me parece que tenemos tanto que podemos avanzar y además que las confrontaciones en algunos casos no son de fondo, son apreciación de la realidad. O sea, en un mundo perfecto, muchas de las cosas que aquí se han dicho son, vamos, absolutamente compatibles, pero como no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo, tanto los temas del multilateralismo están desestructurados, vamos a tener que pelear contra esa tendencia de los nacionalismos cada vez más acentuados, más agudos, contra todas las amenazas a nuestras propias democracias a través de la información. O sea, tenemos unos retos que son impresionantes. Entonces, estando de acuerdo con lo general, con lo ideal, tenemos que ir a... Lo primero concreto que tenemos que pelear con los comentarios, y por eso no voy a entrar en ningún lío con nadie, es el papel del Parlamento Europeo. Tenemos que proteger en este momento más que nunca. Sí, por parte de los Estados sería que hagamos poco y que pidamos poco. En la conferencia sobre el futuro de Europa no pintemos nada. Lo primero que tenemos que hacer como diputados, con ideas distintas, con puntos de vista que pueden ser distintos, es reforzar el papel del Parlamento Europeo que representa a 450 millones de europeos y que para lo que es el futuro, puesto que sabemos que tenemos que tener políticas geoestratégicas. Segundo, que las crisis van a ser cada vez más complicadas, que tenemos que simplificar reglas de juego para que ninguna de nuestras libertades, ninguna de nuestras capacidades, ninguno de los elementos sociales que tenemos que preservar para los europeos pueda perderse entre nuestras manos, para que los estados no jueguen cada vez más al estatalismo y a esas reglas que van quitando posibilidades y que van adelgazando el potencial que nos da este instrumento transnacional. Yo, bueno, soy federalista, como sabéis, soy una persona muy realista también. En este momento los que estamos defendiendo esto somos minoritarios y no estamos utilizando las mismas herramientas, no voy a decir armas, que aquellos que quieren destruir ciegamente y además sin ninguna posibilidad de futuro para todos nosotros, lo que nos da el poder vivir y movernos y, bueno, cuando nos podamos mover de forma libre y teniendo políticas comunes para los grandes desafíos que son transnacionales todos, prácticamente. No entro en polémica con nadie, simplemente digo, tenemos que proteger el trabajo parlamentario extraordinariamente. Bueno, minoritarios en el Pleno no sé, pero en AFCO no. No, bueno, es que AFCO nos tendrían que clonar. Es que en AFCO vemos la necesidad de reglas de juego que funcionen rápidamente, porque es la manera de callar, además, a esos populistas que nos achacan lo que no nos permiten hacer, que es tener reglas ágiles. Bueno, mi reflexión en este caso minoritaria quizás también porque falta un poco de pedagogía, porque nosotros, por ejemplo, que muchas veces también estamos en la calle como activistas de JEF España, nos damos cuenta de que cuando le preguntamos al ciudadano por Europa, al final siempre quieren más Europa, pero después de 5 minutos hablando con ellos nos damos cuenta de que es eso, de que les explicas bien las cosas y les explicas cómo funciona a lo mejor a nivel europeo y siempre al final nos dicen, al menos cuando estamos en la calle, que es verdad, que deberíamos ir hacia más Europa. Entonces, eso también me parece interesante reflexionar sobre ello porque quizás creo que falte más pedagogía en ese sentido y quizás en ese sentido no seríamos minoritarios, a pesar de que en AFCO quizás sea la mayoría, pero es verdad que queda trabajo por hacer y camino por recorrer en ese sentido. Con esta pequeña reflexión doy paso a Ernesto Urtasun, en caso de que quiera decir algo también. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Sí, perfectamente. Bien, mira, solo un comentario muy rápido. Mira, yo coincido, no por polemizar tampoco, por añadir una reflexión. Yo coincido en que es una suerte que el ámbito parlamentario en España, la mayoría de fuerzas políticas, sean fuerzas políticas europeístas, ¿no? Y que ese apoyo se haya sido sostenido en el tiempo. Aquí plantearía algunos riesgos, ¿no? Digamos, no lo demos por hecho esto. Esto hay que trabajarlo, seguirlo trabajando. No demos por hecho que
que la sociedad española es proeuropea y que esto va a seguir siendo así. Yo creo que primero tenemos un riesgo, que es que ha aparecido también la extrema derecha en España, algo que nos habíamos ahorrado en relación a otros países en Europa en los últimos años, pero también ha llegado aquí, y yo no sé hasta qué punto eso va a incidir en el debate europeo que tenemos, o si es la Carta de Europa se va a querer jugar o se va a querer, digamos, hacer crecer en España un discurso antieuropeo. No lo sabemos aún, no se ha hecho abiertamente, pero es un riesgo que puede existir. Y el otro riesgo también es el de la desafección. Los datos de la evolución del apego a Europa en los últimos meses en España, fruto de la falta de reacción con la crisis económica, no son muy alentadores. Yo simplemente lo digo porque creo que ese europeísmo hay que regarlo y hay que trabajarlo políticamente día a día, y lo hacéis mucho desde la sociedad civil, creo que es la labor principal, pero también tenemos que, evidentemente, dar ese combate desde los partidos. Y luego, creo que a ese europeísmo a veces le ha faltado visión crítica, y hablo más de la política española ahora, y de los gobiernos sucesivos que ha habido en España. Creo que nos ha faltado visión crítica. A veces tengo la sensación que cualquier cosa que se hace en Europa bien, y en Europa hay que ser crítico y hay que proponer y hay que oponerse a reformas. Creo que eso en los últimos años quizá nos ha faltado. Y una cosa, por poner una nota positiva, por ejemplo, a mí me gustó mucho la propuesta que hizo el gobierno para el Fondo de Reconstrucción. Creo que era valiente, innovadora, arriesgaba, porque en Europa hay que arriesgar con las propuestas, se escribió, se circuló, y creo que hacía tiempo que no se hacía una apuesta tan arriesgada en un tema europeo por parte de un gobierno español, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la vía, ¿no? Gracias, Ernest. Bueno, creo que desde Jeff y Web, la verdad es que somos, por supuesto, pro-Europa, pero siempre constantemente estamos criticando al status quo actual y creo que es fundamental también que quizás pues los gobiernos, me uno a tu reflexión, que es quizás muy importante también que se haga. Doy paso a Idoia. Tenemos varias preguntas ya en el chat, o sea que veo que Sandro Gozzi, el presidente de Web Europa, está conectado. Benvenuto, Sandro. Grazie di essere qui con noi. Doy paso a Idoia brevemente. Gracias. Bueno, solo... Perdón. Muchas gracias. Solo puntualizar algo que ya comentaba Ernest y que yo creo que sí que es importante. Es decir, no tenemos que caer en discursos catastrofistas, pero tenemos que ser realistas y aprender sobre lo que ha ocurrido ya en Europa. O sea, el Brexit ha ocurrido porque ha habido discursos irresponsables, pero también porque la ciudadanía no se ha sentido que la Unión Europea le aportase nada de mejora para la vida. Las fuerzas de ultraderecha han crecido en la Unión Europea porque ha habido muchas personas que se han sentido abandonadas. Por lo tanto, nosotras pensamos que es fundamental un proyecto europeo para abordar los retos comunes, sin ninguna duda, pero es muy importante y no podemos dejar de lado el para qué y qué proyecto europeo, porque no nos basta con que podamos decir que es necesario que exista el proyecto europeo si no existen los proyectos de vida individuales de los ciudadanos que componen la Unión Europea. Si tenemos Estados miembros como nuestro, donde hay un paro juvenil enorme, donde es imposible crear un futuro de vida, de acceso a vivienda, de accesos a trabajos que no sean precarios y temporales, y donde seguimos teniendo políticas que hacen crecer la desigualdad dentro del proyecto europeo, como decía, coexistiendo mecanismos a días de hoy con paraísos fiscales. Por lo tanto, no hay que ser catastrofistas, pero hay que ser realistas. Las últimas encuestas también dicen que crece la desafección en España sobre el proyecto europeo y creo que por eso es fundamental que volvamos a transformar qué significa ser europeo y no puede ser que, como decían los compañeros de Reino Unido cuando se iban, solo nos habéis contado que esto era un mercado común, sino que ser europeo significa un conjunto de derechos y de libertades que todos los Estados miembros, que un estado de bienestar sea compartido y puedan decir yo soy europeo y estos son mis derechos y mi estado de bienestar. Creo que es algo importante. Gracias, Idoia, por tu intervención. Muy relevantes tus palabras también en esto. No podré estar más de acuerdo también contigo.
Doy paso a las preguntas. Tenemos varias en el chat. Entonces, a ver, la primera es de Mario Pereda. Dice, ¿es posible avances importantes en la integración de la Unión Europea sin necesitar que todos los Estados firmen un nuevo tratado unánimemente? Voy a coger 3 preguntas y, bueno, se pueden responder. A ver, ¿qué más? Por otro lado, también tenemos a Pedro Ortún, que dice, ¿qué perspectivas de calendario? Nueva fecha de comienzo en vez de hoy, duración total y de contenido, propuestas del Consejo, nuevos temas del post-COVID. No entiendo muy bien la redacción. Pedro, ¿estás por aquí? Creo que no. Sí, Pedro, si estás por aquí te puedo dar la palabra, si lo consideras oportuno. Bueno, creo que Pedro no nos está oyendo. Entonces, vale. Paso a la pregunta de Sergio. En pocas ocasiones veo a políticos, más bien creo que reflexión y pregunta, en pocas ocasiones veo a políticos hablando en los medios de comunicación o en sede parlamentaria nacional o regional con esta claridad y consenso sobre el futuro de Europa. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué podrían hacer los grupos a los que pertenecéis en este sentido? ¿Alguien se anima a responder estas preguntas? No hay orden ahora mismo. Bueno, yo si queréis digo 2 cosas rápidas. Yo creo que la posibilidad, muy rápidamente, la posibilidad de avanzar a algunos países más rápido en algunos elementos de la integración, eso ya existe y está contemplado en los tratados, se llama cooperación reforzada y evidentemente se puede hacer. De hecho, de facto ya hay Europa a varias velocidades, hay la Europa del euro y la Europa que no está en el euro, por poner el ejemplo más. Se está trabajando ahora, por ejemplo, desde hace algún tiempo por establecer un impuesto a las transacciones financieras que lo están haciendo solo algunos países de la Unión porque otros no quieren participar y esa cooperación reforzada se está negociando también. Esa posibilidad existe y yo creo que a veces es positivo, ¿no? De hecho, hace muchos años, Joschka Fischer, que fue ministro de Asuntos Exteriores por los Verdes en Alemania, hablaba de la Europa de los círculos concéntricos, ¿no? Que seguramente iríamos a un modelo de construcción que tendría diversos niveles de intensidad, ¿no? Yo creo que eso es inevitable y yo nunca me ha parecido mal. En la medida en que podamos avanzar juntos mejor, pero si para ir más adelante tiene que haber, digamos, espacios de integración más rápidos, yo lo veo bien. Y la segunda cosa, y termino, el tema de la política española y Europa y cómo la tratamos en los medios de comunicación. Mira, hay un tema que yo creo que urgentemente tenemos que cambiar, que es cómo debatimos los consejos europeos en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, cada vez que hay un Consejo Europeo, viene el presidente del Gobierno después del Consejo Europeo a rendir cuentas delante del Congreso sobre lo que ha ocurrido. No hay una preparación previa. En el Bundestag, por poneros un ejemplo, los consejos europeos se preparan incluso antes a nivel de comisión parlamentaria, hay debate en pleno y el jefe de gobierno va con un mandato parlamentario a negociar al Consejo Europeo. Entonces, hay que empezar por cosas tan obvias como estas, ¿no? El Congreso debe preparar mejor los consejos europeos, ¿no? Si empezáramos a hacer estas cosas, yo creo que iríamos un poco mejor. ¿Algún otro que quiera intervenir? Bien. Creo que he entendido la pregunta de Pedro Ortún y creo que se refiere a la conferencia sobre el futuro de Europa. Entonces, él pregunta por qué perspectivas de calendario. Como sabéis, la conferencia estaba prevista que se iniciara, al menos el proceso se iniciara hoy, 9 de mayo, por las circunstancias actuales, pues no ha podido ser. Entonces, creo que pregunta nueva fecha de comienzo en vez de hoy, la duración de esta conferencia, que en principio, según la resolución del Parlamento Europeo, son 2 años, de contenido. Sobre la propuesta del Consejo, todavía no hay propuesta de Consejo, estamos esperando, pero seguramente Domènech, quien es a lo mejor puede darnos un poco más de información. Nuevos temas post-COVID, que efectivamente pues, han cambiado porque antes las prioridades eran más el proceso del Spitzenkandidat en las listas transnacionales y ahora parece que quizá haya un poco más temas a tratar. Siempre ha habido la intención de tratar más temas, pero parece que ahora puede haber un impulso bastante grande. Implicación de los ciudadanos europeos, en particular de los jóvenes y de los menos jóvenes, ya jubilados como Pedro, pero que hemos trabajado por Europa y seguimos colaborando como jubilado activo. Bueno,
doy la palabra ya me la a han todos leído. los... Ya la han leído, la segunda ya me la han comprendido. Vale. Pero bueno. No, Es que pero sobre como la ha sido- conferencia yo quería decir algo. Sí, me imagino. Domènec, sí, habla. Pues Sí, tienes la palabra. la conferencia efectivamente no ha empezado, no tanto por lo de la pandemia, porque virtualmente podría haber empezado, sino fundamentalmente porque el Consejo, como ha comentado Alejandra, todavía no tiene una posición. Y no tiene una posición porque no se han puesto de acuerdo en dos elementos, que yo creo que ahora ya no son tan importantes en un escenario post-pandemia. Primero, en quién es el presidente, y segundo, en si se excluye o se explicita que la conferencia puede plantear una reforma de los tratados. Yo creo que el tabú de no reformar los tratados debe considerarse descartado con la pandemia, totalmente irrelevante esta fase. Porque si una cosa sabemos de la evolución de la construcción europea es precisamente que son los momentos de crisis las oportunidades de cambio y de transformación. Y por tanto, si ya estaba justificada la idea de la conferencia y de la reforma de los tratados por todos los retos a los que he hecho referencia en mi intervención inicial, ahora con la pandemia pues ya no debiera quedar ninguna duda. Dicho esto, creemos que sería posible empezar en septiembre. El problema ha sido también que la presidencia croata es bastante débil y en julio empieza la presidencia alemana y creemos que la presidencia alemana va a trabajar para que el Consejo cierre esos dos flecos y la conferencia pueda empezar en septiembre. De hecho, hoy, a lo mejor algunos lo habéis visto, en el país los tres presidentes, Charles Michel, von der Leyen y Sassoli, han escrito un artículo en el que vuelven a comprometerse con el proceso de la conferencia sobre el futuro de Europa. Si esto no se resolviera, que espero que no creo que vaya a ser el caso, pues en ese caso le tocará al Parlamento Europeo asumirse la responsabilidad de iniciar el proceso de la reforma, en exclusiva. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hablar? Sí, bueno, simplemente indicar que no solo los de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino en general todos los que entendemos la enorme necesidad no solo de la conferencia sobre el futuro de Europa, sino de la modificación para mejorar nuestras posibilidades de los tratados, vamos a tener que estar no vigilantes, tendremos que ser muy proactivos. El Parlamento hasta el momento de la pandemia había sido el motor de las ideas para esta conferencia sobre el futuro de Europa. Y vamos a tener que conjurarnos los distintos para que podamos seguir adelante con ello y que no se convierta en algo, no sé, en algo menor, en algo como propagandístico durante la, comillas, nueva normalidad. O sea, creo que es muy importante, creo que somos conscientes los que estamos hablando hoy aquí y todos los que nos escuchan y vosotros que sois activistas y que conocéis la calle, somos muy conscientes de que en este momento tiramos para adelante o se nos puede quedar bueno, pues sin ánimo el gran proyecto de la Unión Europea y que además los depredadores, desde el punto de vista de los intereses del país, los depredadores acechan. O sea, tenemos que ser muy realistas, muy valientes y yo diría una frase que me dijo el otro día mi madre en videoconferencia. Es muy mayor. Y le dije, mamá, por salí corriendo de la comisión de peticiones. Mamá, acabo de salir de la comisión de peticiones porque he visto la llamada. Y me dice, sed valientes y no digáis tonterías. Habría que ponerlo en el frontispicio de todas las instituciones. Ser valientes significa entender el momento histórico que vivimos. Y no decir tonterías es quitar toda la farfolla, hacer palabras secas como Esparto y tener acuerdos sobre lo político y olvidar un poco el politiqueo de un paso en la buena dirección. Muchas gracias, Maite. Voy a intentar coger 2 preguntas más, 3. Vamos a ver si hay tiempo.
Eduardo Rico nos menciona, bueno, nos dice, hace tiempo se propuso para seguir continuando la integración europea la propuesta de una hipotética unión militar, es decir, un ejército europeo. ¿Qué opináis sobre esta propuesta en orden de mayor integración hacia los Estados Unidos de Europa? Y dice, viva Europa también, cosa que suscribo. Y luego tenemos una de Filipo, de Valencia. Bueno, es sobre la conferencia, entonces no la voy a preguntar porque ya se ha respondido antes. Ana María dice, ¿cuál es la posición de las formaciones políticas sobre el ingreso mínimo vital? ¿Consideran positivo que se mantenga más allá de la crisis como un nuevo mecanismo contra la exclusión social y laboral? Y, por último, Antonio Sitges Serra, la pandemia nos ofrece la oportunidad de avanzar en la federalización europea por el flanco sanitario de forma similar a cómo se ha gestionado la crisis en España. Creo que en este tema encontraríamos muchas sinergias federales. Es más quizá una reflexión que una pregunta, entonces nos quedamos con las otras dos preguntas sobre el ejército, la unión militar y el ingreso mínimo vital. Si alguien quiere intervenir. Yo, si te parece. Sí, Doya. Bueno, por un lado, nosotras consideramos que... ¿Puedo? Soy Esteban. Hola, Esteban. Le doy la palabra a Italia primero y luego te doy la palabra a ti, Esteban, si no te importa. Idoia, por favor. Sí, bueno, a ver, muy brevemente. Respecto a la integración europea y ejército militar, creo que es una de las líneas que está encima de la mesa y que necesita un debate conjunto. Y necesita un debate en profundidad. Nosotras sí pensamos que, como defendía anteriormente, dentro de que la Unión Europea debe ser un actor importante dentro de la escena internacional, también debe tener la capacidad de independencia para serlo. Y en este sentido creemos que ahora mismo la OTAN nos hace depender muchas veces del flanco atlántico y que un ejército europeo puede ser una buena alternativa siempre que ese ejército europeo veamos para qué es y controlado cómo. Es decir, creemos que es muy importante que haya una democratización de las misiones militares de la Unión Europea, ¿no? Como decíamos, siempre orientado en una política exterior de paz, de mediación y de acabar con muchos conflictos armados que están ahora mismo encima de la mesa. Por otro lado, ingreso mínimo vital, lo he dicho en la intervención inicial, creemos que es una propuesta no solo buena para nuestro país, sino también a nivel europeo. Ayer firmaban una carta el vicepresidente de nuestro país, Pablo Iglesias, con la ministra de Políticas de Trabajo de Portugal y de Italia, impulsando como medida europea. Existen ya varias resoluciones dentro del Parlamento Europeo y del Consejo Social sobre lo bueno que podría ser esta medida para la población europea, por lo cual sí consideramos que es algo a plantearnos más allá de la crisis actual. Y por último, totalmente de acuerdo, creo que el flanco sanitario ahora mismo nos ha hecho ser conscientes de la necesidad de dar respuestas conjuntas y creo que sería muy importante en temas de recursos y también de la posible vacuna que va a venir, pues cómo la vamos a poder afrontar, cómo van a tener acceso a esa posible vacuna que haya desde los diferentes Estados miembros y creemos que tiene que ser necesario dar una respuesta conjunta desde Europa. Muchas gracias, Idoia. Esteban, tienes la palabra. Estamos un poco fuera de tiempo, pero bueno, yo creo que podemos terminar con la intervención de Esteban, a no ser que haya alguien que quiera decir algo importante o relevante para estas preguntas. Y damos paso a Francisco Aldecoa y Sandro Gozzi, que van a clausurar este debate. Esteban, por favor. Creo que van con un poco de retraso, así que igual hay que esperar un poquito, unos segundos. Esteban, te he oído un momento, pero ahora no te oigo. Voy a ser muy breve y Esteban, creo que no se te oye bien. ¿Me estás oyendo? Sí, ahora sí.
¿Ahora me estás oyendo? Sí, ahora te estoy ¿Me oyendo. oís? Sí, yo sí. Bueno, pues os ahorro mi intervención. No, Vale, Esteban, por nada, favor. adiós. No, Esteban, te Me quedo oímos. escuchando. Vale, entonces Me quedo damos... escuchando. Vale, ok, Esteban, perfecto. Pues damos Pues paso nada, a... me quedo escuchando. Yo no... Un saludo y viva Europa. Viva Europa. Muchas gracias, Esteban. Pues damos paso, en primer lugar, a Francisco Aldecoa para No, pero que... que se va a cortar. ¿No? Cierra. Gracias por todo. Unas... Muchas Damos gracias. paso a Francisco Aldecoa. Pachi, ¿nos oyes? Yo sí os oigo. Perfecto. En primer lugar, quiero empezar felicitándonos el Día de Europa y felicitaros también por la magnífica debate que habéis organizado, los organizadores, Jeff, la Unión Europea de Federalistas y todos los que habéis participado. Verdaderamente he estado admirado. Y me da pena que, por ejemplo, en Televisión Española no veamos debates como este. Yo os agradezco enormemente que me hayáis invitado. Me encanta la colaboración entre los federalistas y el movimiento europeo. Hemos hecho una declaración conjunta que me siento orgulloso. Me gustaría que a nivel europeo también pudiéramos avanzar más, porque en un momento como este es imprescindible la colaboración del conjunto de la sociedad civil europea. Yo creo que me he retrasado y no he podido estar al principio porque hemos hecho el izado de la bandera en Madrid. Nos ha costado mucho empujar esta decisión, pero al final el alcalde de Madrid, estuvo la ministra, estuvo la presidenta de la comunidad, estuvieron los representantes de las instituciones, aceptaron y se ha celebrado en Madrid como en gran parte de las capitales europeas. También debo decir que se ha celebrado en casi todas las comunidades autónomas donde hay Consejo Autonómico y especialmente se ha podido celebrar con gente, con públicos y limitaciones en la Isla del Hierro, donde ha presidido el Cabildo y ha prestado el Consejo Canario. Creo que es un momento decisivo para la sociedad civil. Yo no creo que se está debatiendo el futuro de Europa o que Europa está en peligro o que la Unión Europea está en peligro. Está en peligro como puede estar en peligro la presidenta de la Comisión si no cumple, como no pueden estar en peligro los presidentes de los gobiernos si no cumplen con sus obligaciones. Pero me parece que el gran desafío que tenemos ahora los federalistas, los europeístas, es la conferencia europea. Y me ha alegrado ver esta mañana que los líderes del Parlamento Europeo, supongo que de la declaración se extraía que todos, pero me ha sorprendido que los líderes de los principales grupos pues apuesten por la conferencia europea y además por una profundización fuerte en esta conferencia y que se convoque cuanto antes. También me ha alegrado oírle a la vicepresidenta de la Comisión hace unos días en Financial Times que abogaba por la reforma de los tratados. Me ha alegrado que hace 5 días 5 países que tenían dudas, entre ellos Finlandia, Suecia y me parece que Austria y alguno más, han hecho una declaración el día 5 diciendo que están a favor de la conferencia, que ahora es más necesaria que nunca. Por lo tanto, el tema que tenemos por delante es que se cumpla la propuesta, que además es una propuesta política. Lo hace en la investidura la presidenta de la Comisión, como consecuencia del acuerdo con los partidos políticos. Luego hay que exigírsela, que participemos los ciudadanos y la sociedad civil en igualdad de condiciones. Nada de que estemos en una segunda liga. Tenemos que estar en la misma liga. Precisamente lo que diferencia en la conferencia de una convención es que existe la sociedad civil organizada y los ciudadanos, que no están en la convención. Eso es lo que le da una naturaleza distinta. Y ese es el compromiso político que tiene la Comisión con el Parlamento. Y ese es el que creo que los ciudadanos, todos juntos, debemos de exigir
para estar en primera línea y que se pueda producir ese diálogo fructífero entre las instituciones, que van a estar los representantes de las instituciones y de los estados y del Parlamento y de los gobiernos y los interlocutores sociales y las regiones, que van a estar en la conferencia, que van a estar en la convención. Pero en la cuestión previa, lo que tiene de innovador es que pueda estar la sociedad civil en una conferencia. Esa es lo que tiene el valor añadido de la conferencia que se inicia, que esperemos que se inicie lo antes posible y que incluso la fórmula esta de una plataforma que ha propuesto ahora la Comisión también recientemente, plurilingüe y telemática previa, pues me parece que sería interesante ponerlo en marcha. Por lo tanto, en un día como hoy, en el día de los 70 años de la Declaración Schuman, yo quiero recordar las palabras de Schuman bien claras, que la puesta en marcha de la Comunidad Europea del carbón y del acero es el primer paso, es la primera etapa para la Federación Europea. Se han dado bastantes etapas. Nos falta una más, no será la definitiva, pero esto es el papel que nos corresponde tanto a las instituciones como a la sociedad civil, presentar un proyecto que después la Convención y la Conferencia Intergubernamental, bueno, deberán aprobar porque en definitiva si hay un acuerdo entre unos y otros tendrá que exigirse. Este es el mensaje y quiero agradeceros mucho que me hayáis dado la palabra y que sigamos así unidos todos los federalistas. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Patxi. No lo he recordado, Doina lo ha dicho antes al comienzo del debate, pero Patxi es el presidente del Movimiento Europeo en España. Y bueno, ahora daremos paso a Sandro Cozzi, que es el presidente de WEF Europa. Solamente deciros que en el chat, Doina ha colgado la declaración que desde JEF Comunidad Valenciana hemos redactado para este día. Estará abierta a firmas desde el lunes, creo que estará ya disponible online y se va a recoger firmas, va a haber un periodo para eso, seguramente hasta que dé comienzo la conferencia sobre el futuro de Europa. Sin más dilación, doy paso a Sandro Cozzi. Bienvenido, Sandro. Muchas gracias. En primer lugar, feliz Día de Europa a todos. Estoy muy contento de hablar con vosotros sobre nuestra Europa, sobre nuestro movimiento federalista. Para mí es un placer también ver un consenso tan amplio entre las fuerzas políticas en España en apoyo al proyecto europeo. Yo creo que eso es un punto muy importante. Es evidente que España es uno de los países más apegados al proyecto europeo y estoy seguro que tendrá un papel cada vez más importante como país y como sociedad. Vosotros lo habéis demostrado esa mañana. He escuchado a Domenech, yo creo como decía Domenech, que es muy importante ser consciente de la capacidad de la UE para afrontar las crisis. La UE ha tardado en reaccionar, pero ha reaccionado y hay una diferencia muy grande entre las crisis del 2008 con la crisis financiera, la reacción de la Unión Europea en 2008 y la reacción de la Unión Europea ahora. Ha reaccionado, ahora tenemos que asegurarnos de que Europa es un sinónimo de protección de nuestros sistemas democráticos y de nuestros sistemas sociales. Y ahí Ido y Maite tienen toda la razón. Me ha gustado sobre todo el que ha dicho Maite, sed valientes, tomad decisiones verdaderas en lo político, olvidando los intereses del politiqueo. Me ha gustado mucho y me gustaría mucho seguir en español, pero hace demasiado tiempo que no he hablado español y después prefería hablar en inglés ahora, si se puede. Sí se puede. No sé si todo el mundo te va a entender en inglés, pero está muy bien que hables en inglés. Así que sí. Muy bien. No, I like very much what this phrase, because it is exactly what we are celebrating today. We are celebrating today leaders
that 70 years ago have thought the unthinkable. As Alcide De Gasperi used to say, the difference between a real statesman and a simple politician is that the statesman thinks to the next generation, and the simple politician just thinks to the next elections. And I think that what Mayde wants to say when she encourages us to be valientes, to take decisiones verdaderas, to forget los intereses del politiqueo, I think that she meant exactly this. And after all, few hours ago in a message to the world, because Antonio Guterres is the Secretary General of the United Nations, so when he speaks, he addresses himself to the 5th continent. He says something which probably it is the most important thing today, in my view, when we recall Robert Schuman. And he said, you Europeans, you are an inspiration for what is impossible. We are an inspiration for the rest of the world for what is impossible. So we are really to think the unthinkable. And if we want to do something as committed, as engaged citizens, as organized civil societies, as political movement, as political parties, etc., if we want really to do something useful, I mean, when Schuman proposed a European federation, because he didn't have any problem to talk about explicitly about European federal Europe, I mean, it was only 5 years after the discovery of the Auschwitz concentration camp. It was 5 years after the Shoah, which has been the worst tragedy in the history of the mankind. It was 5 years after the bloodiest civil war of the history of the mankind, which was the Second World War. And at that time, he had the courage to talk about European federation. He had the courage to talk about the supranational politics. He had the courage to say that we had to bet on our common future, on our common destiny. And he had the courage to do it, to say we have to do it, yes, but not with only words, not with only nice speeches, and nice speeches are very important because people need to dream, need to have a perspective, need to have a vision. So the political speeches are very important, but are also important the concrete achievements. And Schuman said it is through concrete achievement which create a de facto solidarity that we can realize, implement my vision, implement the vision of European Federation. So, I mean, I think that this is why we are here today, because this method, this courage, this determination, this vision are the tools at our disposal today. Only we are in a different Europe. We are in a different world. What is our coal and steel today? Remember that, I mean, after all, the Schuman Declaration gave birth to European steel and coal community. But today, our steel and coal are climate change and the digital revolution. It is building up a sovereign Europe capable to take the lead in the fight against climate change and in the societal transformation that the ecological transition implies. It is in building up Europe which is able to take back control on the issue of the digital revolution, which means multiply opportunities for young generation, which that means regulate the global digital giants like Google, Apple, Amazon, which means to put the economy at the service of the common good, and digital economy is the future, a good part of the future of our economy. It is there that we have, these are the reasons why
today we have to relaunch the federal Europe, because these are the reasons why today it has never been so necessary European federalism. We have to explain that it's not our choice, it's not an ideological choice. It is, of course, a political choice, but the choice is very pragmatic. Our opponents must explain us what is their solution to face this transnational problem, these transnational challenges. What is their solution? It's going back to national borders? It's going back to national politics? What is the solution to ensure that we can really develop an industrial autonomy, a strategic autonomy in the globalized world? Going each country on its way, or building up a new common industrial strategy? What is the solution about terrorism or migration? After all, you have in Spain, I mean, unfortunately, Spain is less exceptional than it used to be, because I saw the result of Vox, and I'm not very proud of that. I'm very proud of all the things that I told you before, but I mean, unfortunately, you wanted to imitate Italy on this, and you have your Matteo Salvini with Vox, but I mean, whatever. What is the response? When Vox, when the Lega, when Marine Le Pen, they talk about the Europe of nations. That the Europe of nations is the Europe that we are living today. In the last 2 months, we are living the Europe of nations. In the last 2 months, we are living the Europe that Vox, Salvini, Le Pen would like to always. Why? Because they want the Europe of nations. They don't want supranational Europe. They don't want a strong European institution. They want the national veto. And we have seen the Europe which exists, which is supranational, works and provides answers. The answer of the European Central Bank, the answer of the European Commission, the answer of the European Parliament. The Europe which struggles, the Europe which is slow, the Europe which deceives citizens is the Europe of unanimity. It's the Europe national veto. It's the Europe of the Eurogroup. It's the Europe where around the table, each member of the table can deny the European existence with a national veto. And this is exactly the Europe of nation that the nationalists want. The Europe of nation is the Europe that renounced to Schengen. How many times we have listened the enemies of Europe talking about no to Schengen? Let's build up national borders. Well, they should be happy, because now we are there. The Europe which we are living now, we are all confined, you in Madrid, Barcelona, Valencia, me at the moment in Paris. The Europe which they want is the Europe today. Close the borders. Is that an efficient answer? Now we are under a viral crisis, a health crisis. But is that the Europe on which we want to build up our recovery? So, I mean, we have to be very clear, and to be very clear and giving very concrete example, especially, I insist, to young generation, for the reason why our federalist commitment is not a nostalgic thought of the past, but is a real and effective project for the future. And this must be our battle. Of course, that this means that it has already been said. I mean, we have to launch as soon as possible the conference on the future of Europe. If also this has been said, if the governments are not brave enough are not bold enough to launch the revision of the treaty, the European Parliament can do it and must do it. And of course, the recovery cannot be only an economic recovery, which is essential. It must be also a values recovery and a democratic recovery. And so the battle for rule of law and fundamental rights already within the European Union, because we have a problem with rule of law and fundamental rights already within the Union. Look at what is happening in Budapest. Look at what is happening in Warsaw. We have to put at the center of the European recovery the issue of democracy and rule of law. And this also is being federalist.
Because if tomorrow there is the fascists or the extreme right to take the power, for example, in the country where I was born, Italy, if there is the fascist Meloni or the fascist Salvini to rule my country, as European citizens, I want to know that you, my European partners, you, the European Union, you are on my side if the new government violates my fundamental freedoms. This is the importance of the rule of law as a major European political process. After all, it is in our treaty, it is in our values. We belong to the same family in Europe because we share the same values. So if in some part of our community, there are some sisters and brothers we suffer from the violation of fundamental freedom, we must be there beside them against their own government. This is a fundamental issue. So, I mean, certainly the climate change, certainly the digital revolution, but the battle for democracy is a battle which is transnational. It is not only national. Because either we build up a truly democratic Europe, or we not only we will never have the Europe we want, but we will lose also national democracy. I mean, to have many speaks about national homeland, les patries nationales. I mean, without a European homeland, without a patrie européenne, we lose also the national patrie, the national homeland. This is the point, and this is something on which we have to fight very strongly as federalists. Last point, and then I stop here. Last point. We have also to fight the battle of rule of law and of fundamental principles looking at other countries. What has happened a few days ago with the decision of the German Constitutional Court is something unacceptable. It's an act of arrogance, which is unacceptable. And I say this looking at the Schuman Declaration, because after all, in the Schuman Declaration, one of the most important parts was that the authority will take decision, the authority that he had conceived, which has become the high authority, will take decision which will be enforceable in France, in Germany, and in other countries. These are fundamental principles. On that, we have built up a new legal order, a European legal order, a legal order which is based on the primacy of EU law over national law. Because if everybody with a national law, a national court decision, whatever, can violate or derogate from European law, we don't have a union anymore. We don't have a common market anymore, a single market anymore. We don't have a single currency anymore. It is clear. And I mean, and there is another principle. Our institutions are independent from the national institutions. A constitutional court cannot give instruction or ultimatum to the European Central Bank. So it is very serious what is happening. And it is very serious because tomorrow you could have the Hungarian or the Polish court to tell why I should implement the decision of the Court of Justice for the freedom of speech, for the freedom of minorities, for the freedom of teaching. After all, I mean, I already have the German Constitutional Court, which tells the European Court of Justice what it should do. You understand the danger. You understand why this issue is not only a jurisdictional issue. This issue is a political issue. This is a fundamental political issue. And I think that we as federalists, we have also to be very clear on the fact that we cannot tolerate this. And you know, I'm a former DJ, for what you don't know, but I mean, I am a former DJ, so I always look at a song which I love to end up my speeches. And there is a an excellent group which they are from Wales. They are called Manic Street Preachers, and they're an indie rock. They're excellent. And there is a great song. If you tolerate this, your children will be next. If you tolerate this, your children will be next. This is why we cannot tolerate these attacks to our fundamental principles.
because next time it could be against us. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber hablado con vosotros. He empezado otra vez a estudiar español. A la próxima vez voy a tener un discurso completo en español. Estupendo. Gracias, Sandro. No, bueno, tu español es perfecto. Espero que la gente que haya escuchado pues haya podido entender lo que decías en inglés, porque ha sido muy claro alegato por una Europa federal y has hablado de todo lo que venimos diciendo durante estos 2 meses de Jeff y Web, Europa y de nuestras secciones, así que muchas gracias por tu intervención. Simplemente, bueno, en el chat hemos puesto también el enlace para registraros al evento en el que Sandro y Domenech van a participar esta tarde. El evento será en inglés, pero os invito a participar en el caso de que tengáis tiempo esta tarde. Va a ser muy interesante. También va a haber eurodiputados del partido del Grupo de los Verdes, del IPP, del Partido Popular Europeo, de todos los partidos políticos. También os he dejado la declaración de la que ha hablado Patxi, Francisco Aldecoa, anteriormente, sobre la declaración conjunta de Web y el Movimiento Europeo de España. Así que os invito a leer esas 2 declaraciones, la primera de la que os hemos hablado antes y esta segunda también. Muchísimas gracias a todos. Sé que son las 2:07 de la tarde, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros durante 2 horas. Y ¡viva Europa! ¡Feliz Día de Europa a todos! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Enhorabuena a todos.